Hace apenas unos días que Estados Unidos e Irán acordaron poner fin a la guerra en Medio Oriente, pero parece que ese frágil alto al fuego ya está empezando a desmoronarse poco a poco. Después de 21 horas de negociaciones en la capital de Pakistán, Islamabad, el vicepresidente J.D. Vance de Estados Unidos anunció que ambas partes no lograron llegar a un acuerdo. Y no pasó mucho tiempo antes de que Donald Trump emitiera su más reciente ultimátum. Según él, a partir de ahora mismo, la Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear todos los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Hormuz. El Comando Central de los Estados Unidos confirmó que el bloqueo comenzará a las 10 de la mañana del lunes, hora de la costa este de Estados Unidos. Eso significa que, para cuando este episodio salga al aire, se espera que el bloqueo de Washington ya esté implementado. Por supuesto, Donald Trump es el que está al mando. Así que existe la posibilidad de que el bloqueo cambie, se retrase o incluso se cancele por completo antes de que se acabe el tiempo. Pero pase lo que pase, el movimiento militar de Estados Unidos indica que la guerra con Irán aún no ha terminado por completo. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Ruptura y bloqueo. Cuando J.D. Vance convocó una conferencia de prensa en Islamabad, estaba claro que las conversaciones ya tenían problemas. En Jerusalén, el sábado, en un discurso televisado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en que la guerra contra Irán está lejos de terminar, una clara indicación de que el aliado cercano de Washington no tiene un interés real en una paz a largo plazo. Ese mismo día, 2 destructores estadounidenses entraron en el Estrecho de Hormuz para intentar llevar a cabo operaciones de limpieza de minas. Incluso lograron derribar un dron de vigilancia iraní antes de retirarse. La situación se volvió aún más complicada debido a las diferentes expectativas de Irán y Estados Unidos en las negociaciones, posiciones que son casi imposibles de unificar. Después de que J.D. Vance y su homólogo iraní confirmaron que la conversación fracasó, él se fue de inmediato junto con los demás negociadores estadounidenses. Ya no quedó ni un solo alto funcionario estadounidense en Islamabad para continuar la discusión. En las horas siguientes, varios informes indicaron que las posiciones de ambas partes estaban demasiado alejadas como para llegar a un acuerdo. Según el periodista Barak Ravid, basándose en un funcionario estadounidense anónimo, Estados Unidos insistió en que Irán debía dejar de financiar a los grupos proxy en otros países y abrir completamente el Estrecho de Hormuz para el libre comercio sin cargos, entregar su uranio altamente enriquecido y detener completamente cualquier enriquecimiento nuclear en el futuro. Varios medios tradicionales de Estados Unidos también confirmaron estas condiciones. El problema es que Irán casi no puede aceptar estas demandas. El país se debilitó debido a varias semanas de guerra, pero no está al borde del colapso como Estado. A pesar de esto, ambas partes se tomaron en serio asistir a las negociaciones. Estados Unidos llevó aproximadamente a 3 personas, incluido el vicepresidente, mientras que Irán envió 2 aviones llenos de su personal diplomático. Pero si lo piensas bien, el anterior acuerdo nuclear de Irán en 2010 tardó 2 años en concretarse. Así que es casi imposible llegar a un acuerdo en menos de 24 horas, especialmente porque sus posturas están muy alejadas. Después de que fracasaron las negociaciones, Donald Trump amenazó con medidas más severas, ordenando a la Marina de los Estados Unidos bloquear todos los barcos que entran y salen del Estrecho de Hormuz. Si esto se lleva a cabo por completo, se detendría todo el movimiento de barcos en el Golfo Pérsico, aunque no tengan nada que ver con Irán. Donald Trump amplió aún más su amenaza más allá del Estrecho de Hormuz, según él. Ya le ordené a nuestra Marina que busque y detenga cualquier embarcación en aguas internacionales que de alguna manera haya pagado a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá un viaje seguro por el océano. Agregó Trump que hay otros países que se unirán al bloqueo de Estados Unidos, pero se negó a nombrar cuáles son. Mientras tanto, Irán prometió una respuesta fuerte contra cualquier buque militar que intente pasar por el Estrecho de Hormuz, pero también dijeron que permitirán que los barcos civiles pasen sin problemas. En realidad, solo se permite el paso a unos pocos barcos cada día desde que entró en vigor el alto al fuego. De hecho, en algunos días, dejan pasar aún menos barcos que durante el apogeo de los combates reales. Posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos aclaró el plan de Washington. El bloqueo solo se enfocará en los barcos que entren o salgan de los puertos de Irán. Eso significa que los barcos que no tengan relación con Irán
aún podrán pasar por el estrecho de Hormuz. Por un lado, esta situación es menos grave para el mundo, tanto en la geopolítica como en la economía. Ya no es necesario que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se preocupen de que su comercio se vea afectado, y tampoco la economía global tiene que prepararse para retrasos más graves en el suministro de energía desde el Golfo Pérsico. Pero por otro lado, esto también genera una nueva pregunta, especialmente si realmente Estados Unidos planea controlar o abrir completamente el estrecho. Por ahora, solo unos pocos barcos pasan cada día, y aunque Washington lleva semanas presionando a sus aliados en la OTAN, todavía no controlan completamente el estrecho. Dependiendo de la decisión de Trump, Estados Unidos podría intentar cerrar completamente el estrecho en los próximos días. Pero esto es peligroso, porque acercaría los buques de guerra estadounidenses al alcance de las armas de Irán, lo que podría resultar en la muerte de soldados si estalla de nuevo el conflicto. En la otra opción, Estados Unidos podría establecer un perímetro alrededor del estrecho. Solo bloquearían los barcos que vienen o van hacia Irán, o los que han pagado a Irán, mientras permiten que los demás pasen. Esto representa un menor riesgo para Estados Unidos, pero podría ralentizar aún más el flujo del comercio. En el momento en que apenas se empiezan a sentir los efectos de la guerra en Irán en la economía global, incluso unas cuantas semanas de retraso, o más tiempo, podrían causar serios problemas. De vuelta a la guerra. El fin de semana pasado, Donald Trump dejó en claro que tomará tiempo antes de que Estados Unidos pueda implementar completamente el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Y aquí entra otra pregunta importante. ¿Qué pasará mientras eso aún no sucede? Actualmente, el alto al fuego terminará el 22 de abril, a menos que se extienda o se reemplace por un acuerdo más permanente antes de la fecha límite. Y según Trump, el bloqueo total de Estados Unidos no se podrá implementar de inmediato. Y debido a que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con considerar una violación al alto al fuego cualquier embarcación militar que se acerque al estrecho de Hormuz, es posible que Estados Unidos necesite tiempo suficiente para reunir las fuerzas navales necesarias antes de acercarse realmente a la entrada del estrecho. Aunque Estados Unidos ya ha enviado un gran poder naval al Medio Oriente, sus barcos están dispersos en diferentes lugares, en el Mar Arábigo, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Según expertos navales, el llamado de Trump a los aliados de la OTAN podría deberse a la dificultad de Washington para enviar más fuerzas a la región. Pero según un informe del Wall Street Journal, puede que Trump ya no espere para resolver este problema. En cambio, según fuentes, Trump está considerando el regreso limitado de ataques militares dentro de Irán. También existe la posibilidad, aunque menor, de que él restablezca los bombardeos masivos que se realizaron en las últimas semanas. En una publicación en redes sociales después de la negociación, Trump admitió esta posibilidad, diciendo que Estados Unidos está listo para acabar con Irán si es necesario. Debido a ocasiones anteriores en las que Estados Unidos atacó mientras había negociaciones, existe una gran posibilidad de que América realice nuevamente ataques aéreos sin previo aviso, incluso si técnicamente aún existe el alto al fuego temporal. Trump también mencionó la posibilidad de atacar la infraestructura energética de Irán, igual que sus amenazas anteriores antes de que se acordara el actual alto al fuego. Pero por ahora, no está claro si la nueva campaña aérea provocará un cambio en la posición de Irán en la negociación. Según personas con información interna, hay divisiones claras dentro del liderazgo de Irán entre su liderazgo civil y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Los líderes civiles prefieren extender el alto al fuego, o si es posible, lograr un acuerdo de paz integral. Pero el sector militar no cree que un acuerdo tenga sentido. Están más interesados en lograr los objetivos de Irán mediante el uso de la fuerza. Por ahora, se le ha dado la oportunidad al liderazgo civil de intentar su enfoque, aunque la Guardia Revolucionaria aceptó a regañadientes. Pero si las negociaciones fracasan completamente y Estados Unidos reanuda repentinamente las operaciones militares, podría demostrarse que la creencia del sector militar iraní de que no tiene sentido dialogar es correcta. Además, las medidas que Donald Trump está considerando, desde atacar la infraestructura energética y civil de Irán hasta bloquear el estrecho de Hormuz, seguramente causarán graves daños económicos. Pero su efecto no se sentirá de inmediato. Pasarán varios meses antes de que golpee de lleno. Por ahora, el gobierno de Irán no está en peligro inmediato de colapsar. En cambio, está claro que lo ven como una batalla de resistencia contra Estados Unidos.
donde el grupo de Trump parece dudar en aceptar o admitir cualquier derrota o error. Irán, especialmente sus fuerzas armadas, parece estar dispuesto a aceptar la posibilidad de una crisis económica severa en los próximos meses, a cambio de la oportunidad de ejercer presión inmediata sobre Estados Unidos, lo que podría llevar a que América eventualmente se retire del conflicto. Si observamos la situación de manera más amplia, más allá de las declaraciones contundentes de los últimos días, las acciones de Washington son claras. Casi inmediatamente después de que entró en vigor el alto al fuego, Estados Unidos comenzó misiones continuas de reabastecimiento desde Europa, utilizando grandes aviones de carga. Estos transportan una gran cantidad de suministros, desde armas, soldados, suministros no militares y más, como preparación para una posible nueva fase del conflicto. A medida que avanzaba el fin de semana, estos vuelos se hicieron aún más frecuentes, una señal de que Estados Unidos se estaba preparando para algo, y probablemente para el resurgimiento de los combates. Estados Unidos también realizó otros vuelos, esta vez utilizando aviones de reabastecimiento en vuelo, que volaron hacia el este desde Israel en grandes cantidades. Esto indica que hay operaciones aéreas en curso, posiblemente para patrullaje o para mostrar fuerza e intimidación. Mientras tanto, los funcionarios de Irán siguen enfatizando que están listos para volver a la guerra si es necesario. El sábado, CNN también informó que Irán posiblemente recibió nuevos sistemas de defensa aérea de China, según inteligencia estadounidense. En los mercados globales, la tensión también se sintió de inmediato. El precio del crudo Brent llegó a $103 por barril el domingo, mientras el mundo se prepara para otra semana de caos en Medio Oriente. Gracias por vernos.